donde más que nada quiero dar énfasis a esta primera parte de, digamos, cefalea aguda. Igual en la parte de neuralgia va a estar la ponencia y creo que la va a poder desarrollar ustedes, revisar posteriormente. Es una patología que no se cuenta y probablemente no es conocida, pero lo más importante es, digamos, el abordaje del otro grupo de cefaleas. Que queremos fundamentalmente distinguir las principales causas de cefalea aguda secundaria. Secundaria nuevamente reiterando a un problema estructural, ¿no? Reconocer los criterios diagnósticos de la programación aracnoidea, ¿no? Describir las características químicas de la neuralgia trigémino y, digamos, y del dolor facial típico. Estos dos últimos puntos, como digo, probablemente los vamos a dejar para revisión. Volviendo al abordaje inicial, ya mismo, cuando estamos viendo una cefalea de 3 años de evolución que no se ha incrementado, eso probablemente es una cefalea recurrente o crónica, seguramente que es primaria. Pero cuando estamos teniendo una cefalea severa, aguda, ¿no? Sea que se acompañe de fiebre, o no se acompañe de fiebre, si se acompaña de fiebre, podemos pensar en una meningitis. Si no se acompaña de fiebre, probablemente pensaríamos en una hemorragia aracnoidea, ¿no? Pero cefalea severa, aguda, debe pensarnos en que esto es un problema estructural hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las posibles causas de estas cefaleas secundarias o estructurales? En realidad creo que es mejor que lo vamos a identificar. Muchas causas, ¿no? Dijimos que podemos una idea, meningitis, pero un hidrocéfalo agudo, por ejemplo, ¿no? La rápida reacción de hidrocefalia, un paciente con cisticercosis, por ejemplo, ¿no? Que tiene un cisticerco que está dentro del ventrículo, ¿no? Porque claro, cuando el cisticerco está en corteza, provoca que se conocidas. Pero un cisticerco está dentro del ventrículo, ahí nadando, y de pronto obstruye, ¿no? El torcido, el cuarto ventrículo, comienza a, digamos, hincharse los ventrículos. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo se produce, ¿no? Constantemente y se circula y se reabsorbe. Pero si no circula, o sea, se produce solamente y no se reabsorbe, y por tanto esto comienza a inflar un globo, ¿no? Que termina por provocar sintomatología de hipertensión arterial, una obstrucción de vías de flujo por quistes coroideos, ¿no? Neurocisticercosis, en fin, una infección, un tumor de fosa posterior, por ejemplo, ¿no? Un tumor de cistoma, en fin, el fondo posterior puede lograr provocar infecciones, ¿no? Dijimos una meningitis, ¿no? Una meningitis aguda con fiebre. No solo infecciones con meningitis, porque también, digamos, una cefalea secundaria no necesariamente tendría que tener este carácter agudo y tener más bien un curso más bien progresivo. Y, claro, una cefalea acompañada de fiebre y rigidez de nuca, vamos a pensar en cefalitis, meningitis, pero también cosas como estas, ¿no? De pronto, granulomas, una psicosis, ¿no? Puede también provocar, de hecho, una cefalea, digamos, secundaria, puede provocar crisis convulsivas. Aquí ya la riqueza de tecnología es mucho mayor. Pero, digamos, una de las cosas más frecuentes en la que vamos a incidir el día de hoy es esto, ¿no? Las llamadas hemorragias aracnoideas, ¿no? Cuando empezábamos el capítulo de enfermedad cerebrovascular, decíamos que una enfermedad cerebrovascular no traumática, ¿no? Puede deberse a una patología isquémica o hemorrágica, o hemorrágica, ¿no? Si es hemorrágica, podría ser intraparenquimal o supraparenquimal, ¿no? Entonces, la hemorragia intraparenquimal
proximal se comporta así. Es una hemorragia particular, ¿no? Es una hemorragia lobar que casi se está comportando como un hematoma. Pero finalmente es sangre que ciertamente destruye parénquima y por tanto, si bien es cierto, hay cefalea, hay también signos locales de inflamación aguda. Obvio que se afecta este hemisferio cerebral, todas las vías, ciertas inflamatorias provocan padece o hemorragia contra la canita. El tema es esto, porque el inicio violento de una cefalea, y también es importante tenerlo presente, con o sin pérdida de conocimiento, porque a veces cuando leemos los textos, por ejemplo, un dolor de cabeza súbito, con pérdida de conocimiento, nos imaginamos que una persona tiene que desmayarse para tener una reacción de la enfermedad. Y no es así. La mayor parte de pacientes que vemos son pacientes que frente a veces a relaciones sexuales, o a una discusión familiar, o a un disgusto, o un resultado inadecuado de algo que esperaban, un dolor de cabeza muy agudo, que puede el paciente decir a qué hora comenzó el dolor. Eso suele ocurrir. Por eso los interrogamos a la paciente y desde ayer me duele la cabeza. ¿A qué hora le comenzó? Bueno, después de almuerzo, no le podían empezar. Eso puede ser cualquier otra cosa. Pero una hemorragia subaracnoidea, uno dice, no. Era después del almuerzo, pero me acuerdo que estaba yendo al baño y en ese momento se enteró. O sea, ¿se acuerdan el momento? Porque es una cefalea insólita, ¿no? Con o sin pérdida de conocimiento, ¿no? Y que, digamos, si lo examinamos, ¿no? Vamos a encontrar rigidez, ¿no? Y esto se trata de una hemorragia subaracnoidea, que es la primera patología que quisiera que ustedes piensen cuando tengan un paciente con cefalea aguda, que el paciente lo describe como muy intensa, que está por más que sea nivel. Porque usted le puede preguntar, ¿y este dolor es como los que usted tiene? No, es distinto. Créanme. He tenido muchos pacientes que han sido vistos como buenos neurólogos, buenos estudiantes, ¿no? Buenos neurólogos, por nuestros residentes, y que de pronto vienen por una segunda opinión, el paciente mismo, porque lo vieron en tal hospital, en tal clínica, y digamos, tiene un dolor de cabeza durante una semana que no les conoce. Entonces, cuando vemos, escuchamos a los pacientes conversar, vemos que, claro, claramente hay un dolor de cabeza muy súbito, muy intenso, y que, digamos, no había terminado no se recuperaba y que por tanto entraba en el patrón de lo que se decía en su momento, si un dolor no cede al tratamiento hay que estudiarlo más. Entonces, lo más simple es decir, señor, que si está en la camilla, busca lo que quiera hacer. O lo que pasa también, eso también quiero que lo vayan precisando, lo vamos a ver en el meningitis, resistencia a la flexión pasiva de nuca. Porque a veces uno empieza a tener rigidez de nuca, o sea que no puedo, pero basta con que ustedes doblen el cuello y encuentren una rigidez dolorosa, eso ya es un signo meningitis. Eso vamos a ver mejor en la noticia, pero si no hacen eso, hemorragia subaracnoidea. Y obviamente hay que, vamos a observarlo, eventualmente hacer una función lumbar. Y bueno, ya vamos a hablar de eso. Hay otras cefaleas secundarias que no son agudas, otras son crónicas, ¿no? A eso también, ¿no? Y un poco de lo que también decía su compañero de dolor de cabeza, que puede tener una causa, ¿no? O sea, hay cefaleas que pueden ser crónicas, pero son secundarias. Por ejemplo, personas que les duele, doctor, vengo porque hace 15 días que me estaba aquí, ¿no? Y ya me ha pasado varias veces, ¿no? Y justo esta vez me ha dado, había ido a Cusco y me invitaron a comer una parrilla, ¿no? ¿Alguien comió parrilla en Cusco? Yo sí. No es una buena idea, la verdad, porque, claro, nunca he comido carne más dura, porque, claro, ¿por qué
lugares donde la parrilla rica es porque, claro, las vaquitas están así perezosas, no engordan, ¿no? Pero obviamente una vaquita puede ser justo por cualquier zona de la acera, porque se trepa, baja, musculosa, y es una carne imposible. Y bueno, y regresé con un dolor acá, que me duele hasta el oído. Y eso tiene una causa frecuente, que es lo que le llaman una disfunción de la articulación temporomandibular. Cójanse aquí, abran y cierren la boca. ¿Cuántos de ustedes sienten como que... ¿Cuántos? Varios de la mano, ¿sí? Más de la mitad, casi la mitad, ¿no? Entonces, eso es frecuente. Aquí la pasamos bien, porque pues el bioquímico, se puede hacer ceviche, ¿no? Pero de verdad, si de pronto comenzamos a comer carne, peor si esta es dura, pues nos va a doler. Y eso es una causa de cefalea, ¿no? O sea, dolor facial, que es secundaria a esto. La artropatía cervical, son pacientes que tienen dolor al cuello muy similar a la cefalea textural, pero lo que tienen es una artrosis de columna cervical. Personas mayores, o en jóvenes con discapacidad cervical, ¿ya? Entonces, tener cuidado. Generalmente en personas mayores, aparte del dolor, hay vértigo posicional. Cefaleas traumáticas, de hecho hay un signo de traumático general. No necesitas haberte desbarrancado, basta que te hayas golpeado la cabeza en una frenada, un choque, ¿no? Ese traumatismo puede provocarte dolores muy similares a la migraña, ¿no? Bueno, dolor trigémino, infecciones de senos paranasales. Hay enfermedades que no son neurológicas, pero se provocan dolor de cabeza. Y ahí lo típico es doctor, tengo porque me duele la cabeza, todo me duele acá. ¿Y a qué hora? Generalmente cuando me despierto, amanezco con dolor. Todo eso. Claro. Los senos están tapados, no oxigenas, ¿no? Respiras un poco por la boca y termina provocando hipoxia y dolor. Infecciones de los canales nasales, y problemas tóxicos o metabólicos. Hipoxemia, alturas, ¿no? Cosas de... Un paciente con cefalea súbita e intensa, que requiere sensación de explosión en la cabeza, rapidez de nuca sin fiebre y traumatismo previo, sugiere clínicamente meningitis aguda, migraña con aura, corrección de ideas, neuralgia isquémico, tuberculosis. Así es, ¿no? Sí, y el TIDES no vamos a hablar, ¿ya? Es lo que, con lo cual vamos a prácticamente cerrar la sesión de hoy día, dejando como tarea que realicen, digamos, neuralgia isquémico y alertas faciales, que como ven ustedes son más que nada revisiones que su trabajo. La neuralgia sobre la que porque es eso lo que les decía, ¿no? Ese es el problema, ¿no? O sea, se confunde sin diagnóstico y todo eso. No es muy frecuente, ¿no? 1 de cada 10.000 personas. No es muy frecuente. No es más frecuente en personas migrañosas, por si acaso, ¿no? Porque a veces varias veces me han venido a consulta y me han dicho, doctor, yo sufro de migraña. ¿Pero será que tengo un aneurisma? Porque claro, la gente sabe de que los pacientes con aneurisma les duele la cabeza, pero en realidad una persona que tiene un aneurisma le duele la cabeza y se rompe el aneurisma. Si no se rompe el aneurisma, no le duele la cabeza. Yo puedo tener un aneurisma y de hecho hemos tenido pacientes en los cuales en la necropsia, han muerto por otra razón, hemos encontrado un aneurisma. A veces es más grande, que nunca le hemos visto. Entonces, hace 30 años atrás que no había una resonancia, mucho menos, ya era
establece la sustancia y toma la, digamos, radiografía sonrisa es mucho más como una resonancia, hacer una corroboración de eso, pero no es necesario porque está claramente mostrado. Y la respuesta sería: mire señor, usted tiene tantas posibilidades de tener aneurisma porque tiene migraña como en mi caso, que no tengo migraña. No hay diferencia, no es que se le imponga mucho. La aneurisma de la causa el 5 al 1% de los ataques cerebrovasculares, mayormente en personas de 20 a 60 años y generalmente más económicamente. Por si acaso, la buena noticia es que la cefalea de racimos no es más frecuente en las mujeres, más frecuente en los hombres. ¿Ya? No digo que la cefalea de racimos, que se puede dejar ajustada, todo lo demás es muy frecuente. Pero a veces la cefalea de racimos es más frecuente. En el caso de los adultos jóvenes, la causa más común es la ruptura de la aneurisma cerebral. La ruptura de la aneurisma cerebral es la causa más común. ¿Cuál es la otra causa? ¿Ruptura de qué? Aneurisma, ya decimos. ¿Cuál es la otra? No traumáticas. No traumáticas. Hay aneurismas y hay malformaciones arteriovenosas, ¿verdad? Que pueden escuchar un soplo que dice: una aneurisma es una pelotita que puede aparecer aquí. La malformación es una cosa como un angioma, es un shunt que se puede provocar signos focales, puede provocar crisis convulsivas, etc. Pero más frecuente es la aneurisma. ¿Cuál es el cuadro clínico? El proceso se instala de forma súbita, con cefalea intensa y sensación de estallido en la cabeza. Puede ser que elabore, puede haber reactivo y pérdida de conocimiento, puede haber o puede no haber. ¿Ya? La alimento nunca está presente casi de forma constante. A veces hay pequeños sangrados que podrían dar solamente resistencia a la flexión pasiva del mundo, ¿no? Pero digamos, está presente. Alrededor del 30% de los pacientes con barrios son mal diagnosticados en la primera instancia. Esto es literatura internacional, o sea, no solo en el Perú, no, en general. 30%. Eso no me cabe prácticamente. Entonces, la tomografía en realidad puede ser normal, ¿no? Sobre todo si es un pequeño sangrado. Y cuando no es normal, podemos ver eso. Este cerebro está hinchado. No vemos las introducciones. Y miren aquí. En esos espacios, ¿no? Que deberían ser espacios libres, hay algo hiperdenso que es la sangre que está en el vaso medio. Puede verse eso, pero no esperen verlo. En realidad, si ustedes sospechan una hemorragia subaracnoidea, el diagnóstico más fácil es la punción lumbar. Pero bueno, finalmente, en algunos casos se ve así, con la tomografía podemos diagnosticar, pero de repente no lo vemos. También podemos ver acúmulo de sangre en los vesículos, ¿no? Miren aquí. Normalmente la tomografía es despechado, ¿no? Y miren cómo aquí es como que hay sangre que está en un pocito, ¿no? Que está en un pocito. Eso que se ve en la barriga es una flecha que está diciendo aquí sangre posada en el suelo. Podemos ver eso, ¿ya? Esto o esto, ¿no? Y eso nos dice, bueno, si tenemos relación a la mujer. En este caso, que es válido. Pero nuevamente puede que no tenga. Y si sospechamos, tenemos que hacer la relación. La angiografía cerebral o una angioresonancia son los estudios que pueden hacer. Esa es la ventaja, ¿no? Antes había que hacer arteriografía, que es un poco más. Y sí, podemos hacer una angioresonancia, sino que no es una angioresonancia, pero tenemos que saber que la angioresonancia lo que nos permite es ver que a veces es pequeño y no lo vemos. Entonces, para que
si ha habido un sangrado, ¿no? Y vemos una aneurisma, debemos tratar de que ese aneurisma se vuelva a romper. Porque también es otro tema. No es que, digamos, el paciente que viene porque dijo, doctor, ayer estaba en mi casa viendo televisión y de pronto sentí un dolor muy intenso, me ha estallado la cabeza y me duele la cabeza. Y hasta ahora, no puedo dormir y hasta ahora me duele la cabeza. Se rompió el mismo, como que se haya sido la causa. ¿Cuánto tiempo cree que haya sangrado el mismo? Una aneurisma en la aorta, sangra hasta que nos morimos desangrados. Allá no hay la posibilidad de que salga mucha sangre porque el cerebro tiene, el cráneo tiene, cuando hablamos de tumores, esta capacidad limitada, ¿no? Donde entra una cantidad de células, una cantidad de líquido convertido y una cantidad de sangre. Son 3 compartimentos. Entonces, cuando cualquiera de esos compartimentos crece, llega un punto en que la presión, digamos, se incrementa tanto que comienza a no permitir que ese algo crezca. En otras palabras, ¿qué pasaría si me corto una vez una arteria y me pongo en mi mano? Se para el sangrado. ¿Sí? Se para el sangrado. Y bueno, entonces el sangrado puede durar segundos, minutos. Pero no es que el sangrado un día. En otras palabras, el sangrado termina. Vamos a ver que los riesgos de un paciente que ha hecho una fractura de rodilla es que vuelva a sangrar. Porque generalmente eso es más grave. Entonces, la resonancia se hace para encontrar el aneurisma y vamos a ver si estamos dentro de las primeras horas y tenemos los criterios como para operar, el operar puede ayudar a que eso no resangre. Eso lo vamos a ver en un momento. Una cosa no va a evidencia la presencia de sangre en glioso no regido. Pues les digo, hay, digamos, pocas patologías en las cuales la glioso no va todavía identificada. Una de ellas es meningitis. Diría la primera de ellas, meningitis. Pero nos permite no solamente comprobar que es una meningitis, sino determinar qué tipo de germen se está provocando. Entonces, y la otra es la hemorragia subaracnoidea. La presión lumbar nos permite ver sangre. Si el sangrado es ahorita, el dolor fue ayer, voy a hacer la función y voy a encontrar líquido rojo. Un líquido rojo es el paso que ustedes lo reciben en el tubito y no se coagula, porque es un líquido de hemorragia subaracnoidea. A diferencia de cuando uno hace una función lumbar y se va hasta el fondo y rompe un vasito, en la cual usted puede sacar un líquido rojo, pero ese líquido rojo sí se va a coagular. Es más, usted saca su primer frasquito rojo, el segundo ya está rosadito y el tercero ya está casi transparente. Eso significa que esa función ha sido traumática. No es hemorragia subaracnoidea. En el caso de la hemorragia subaracnoidea, el líquido, entre comillas, está anticoagulado, porque el organismo, digamos, libera sustancias que tratan de evitar que se coagule la sangre, pues se coagula amiga, provocaría el 100% de los casos para comenzar hidrocefalia. Bloquearía todos los puntos por donde circula el líquido. Entonces, esto es lo que quería resaltar, ¿no? La hemorragia subaracnoidea, que es una patología frecuente, tiene estos problemas, ¿no? O sea, ya dice el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, ¿qué hago? ¿No? Vamos a ver cómo es el manejo, no es que haya muchas cosas que hacer, pero el tema es que ese paciente que ha hecho hemorragia subaracnoidea, que se está paseando en su casa, porque
porque nadie le ha dicho que tiene cortisona, tiene estos riesgos. El primero de ellos es que vuelva a sangrar. Porque, claro, esto es un mismo que está ahí y que ha dejado de sangrar por la presión, ¿no? Que ha crecido la presión de la enfermedad, pero que una vez que esto se da, puede volver a romperse. Y normalmente cuando se vuelve a romper, el pronóstico es malo. Pero también la segunda, digamos, complicación es el vasoespasmo. Y esto es curioso, ¿no? Porque ustedes tienen un paciente con enfermedad subaracnoidea, hospitalizado, estemos mejorando, ¿no? Y de pronto vienen a la visita el día siguiente y lo encuentran con hemiplegia. ¿Qué ha pasado acá? Piensan seguramente que ha vuelto a sangrar. Pero no es que haya sido meningitis, no hay dolor de cabeza, pero sí tiene una parece. Y eso no bueno, lo que ocurre es que la presencia de sangre que rodea las arterias provoca reacciones, entre ellas el vasoespasmo, que provoca, digamos, esta complicación. Vamos a hablar algo de esto. Y después otras menos frecuentes, ¿no? Enfermedad aguda, crónica, explosiva, etc. Pero vamos a focalizar en esas dos primeras. El resangrado. Un paciente que ha hecho hemorragia subaracnoidea, nos interesa manejarlo, digamos, oportunamente, porque puede volver a sangrar. ¿Y cuándo vuelve a sangrar? Este estudio, ¿no?, de pacientes con hemorragia subaracnoidea muestra la frecuencia o la prevalencia, en este caso, de resangrado en el primer mes después de la hemorragia subaracnoidea. Y se ve cómo, digamos, es en los primeros días en que se presenta la mayor frecuencia de resangrado. Entonces, y esto va bajando prácticamente hasta el día del 23. Entonces, en otras palabras, el sangrado es una complicación que se da en los primeros días, los primeros 24 a 48 horas después de la hemorragia subaracnoidea. Y si el resangrado puede matar al paciente, en realidad es importante tratar de evitar el resangrado. ¿Y cómo podemos evitar el resangrado? Con una cirugía o con una embolización de esa herida. Eso es lo que pasa con el resangrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el vasoespasmo? Es la otra complicación. El vasoespasmo, a diferencia del resangrado, no se presenta al principio, se presenta después, ¿no?, de la segunda semana prácticamente. Y miren, aquí hay dos curvas que este estudio plantea, grafica, una que tiene que ver propiamente con digamos, la detección de isquemia, no se ve acá la clave, pero en aquellos en los cuales se ha podido detectar, digamos, disminución del flujo sanguíneo cerebral, y en aquellos en los cuales el propio infarto se ha presentado. ¿Bien? Entonces, pero bueno, en ambos casos, esto se da, digamos, en las fórmulas. ¿Cómo mirar el vasoespasmo? Vamos a ver qué medicamentos que pueden utilizarse para ello, entre ellos la nimodipina, para evitar justamente esta reacción del vasoespasmo, que es un poquito, digamos, provocado, como digo, por el efecto irritativo de la sangre, la mezclada en los vasos sanguíneos que están atravesando por el vaso subaracnoidea. Entonces, el tratamiento de hemorragia subaracnoidea busca, en primer lugar, salvar la vida del paciente. Y entre ellos, digamos, es obviamente controlar funciones vitales, que a veces el paciente se puede hacer radicardia, pero controlar sus actividades, sus funciones vitales. Si hay edema cerebral, la hiperventilación, meterlo a cuidados intensivos para hiperventilarlo y hacer que baje la presión es una estrategia de manejo. No es una buena idea manitora o paciente como por ejemplo la gravedad trabajar la presión ucraniana. Entonces, eventualmente darles aliviar síntomas, ¿no?, y reparar la causa del sangrado para prevenir complicación. Es decir, si hay aneurisma, hacemos la resonancia
si buscamos el aneurisma, si podemos repararlo, repararlo. Como sea por cirugía, sea por, digamos, embolización. El paciente que ya sangró, que está ahí en su cama, en reposo, obviamente el paciente tiene que estar en reposo, a veces se estriña y no nos conviene que se estriña, porque lo que puede pasar es que intente ir al baño, empujar y que ¡pop! Explote el aneurisma. Por eso laxantes o las pruebas de sobrepeso pueden ayudar en esto. Se puede utilizar analgésicos, ansiolíticos, antihipertensivos y convulsivantes solo cuando están indicados. No es que tenemos que bajar la presión de todos los pacientes con problemas de enfermedad, obviamente, y eso es lo que se utiliza. Y la nimodipina, que es lo que les señalaba, es una antagonista de calcio, es recomendada para prevenir el vasoespasmo. También se usa manejo de fluidos, en caso de riesgo de vasoespasmo. Aquí viene el tema. Entonces, la cirugía. No sé si en emergencia han tenido oportunidad de resolver un paciente con hemorragia cerebral no ideal que viene traído por los familiares con la afirmación de que los ortopédicos. ¿Han tenido oportunidad? O familiares. El intervenido aneurisma que se ha roto, en realidad es una iniciativa que prácticamente comienza con este sitio. Porque hasta el año 2000 el tratamiento era simplemente reposo, digamos, de nimodipina, todo eso. Pero ya en el 2000 comenzaron a publicarse artículos en los cuales los japoneses, que tienen más incidencia de aneurisma, comenzaban a operar a partir de con aneurisma, ¿no? Con el punto de evitar la enfermedad. Y claro, ellos tuvieron resultados muy prometedores, pero ni en Europa ni en Norteamérica los llegaron a convencer, y por tanto en Perú ni se intentaba, porque había caminos, había que morían en la operación. Entonces, y es porque se operaba en cualquier momento y en cualquier estadio digamos, de gravedad de los pacientes. A medida que esto se fue focalizando, algo parecido a lo que pasó con la trombosis, los resultados han mejorado y hoy se propone que cuando un paciente, digamos, tiene un compromiso provocado por una arregloidea de grado 1 a 3, es decir, no tan comprometido, es exactamente lo contrario a lo que imaginaríamos, ¿no? Que está más grave, no, a él le operen lo primero. No, el más grave, mejor no lo toques, porque, digamos, ya los estudios han demostrado que tiene mayor riesgo de tener una complicación intraoperatoria que puede perjudicar. Pero los menos graves, entonces, son candidatos a cirugía precoz, tienen que durar las primeras 24 horas. ¿Sí? Concepto importante, o sea, sí, es útil la intervención quirúrgica precoz de paso, de un hospital que esté capacitado para ello. No lo hagamos, o sea, cualquier neurocirujano no lo puede hacer. En este hospital, gracias a Dios, tenemos buenos neurocirujanos que han sido entrenados para este tipo de embolización. Después de las 72 horas, el riesgo de isquemia por la cirugía y los vasos es mayor. Pero igual, después de 24 a 72 horas. Los pacientes con grado 4 o 5 se pueden intervenirlos a 2 semanas si el estado neurológico muestra mejoría. El estado neurológico no muestra mejoría, digamos, las evidencias señalan que no es recomendable someterlos a un estos son los grados, por ejemplo, lo que aquí hay dos clasificaciones, la de Hantiges y la de la Federación Internacional de Neurocirugía, que dicen cuál es el grado 1, 2, 3, 4 y 5, están, digamos, descritos de manera diferente. Aquí está con escala de Glauco, aquí está en la perspectiva. El 1 es asintomático con cefalea, perdón, asintomático o con cefalea leve. El 2 es
pieza, poco, es lo que sigue haciendo, se puede hacer embolización, que es obviamente mucho más inocuo y puede utilizarse, esto sí, en pacientes en estudio 4, ¿no? Si familiar nuestro, queremos hacer algo más por el paciente, ok, no se puede operar, pero lo pueden embolizar, sí, ok. En aneurismas de bifurcación de la vacilar, sus resultados son atrás, imagínense, operar el territorio retrovacilar es súper peligroso. Entonces, ahí la embolización es definitivamente mucho más. El pronóstico, la evolución de un paciente con parálisis de novedad depende de la ubicación y la expresión del sangrado. Lo mismo de la recuperación. La recuperación total después del tratamiento es posible, pero también se puede producir la muerte en los casos como sí, un paciente que rompió aneurisma, no tuvo complicaciones, puede salir terminando y seguir su vida. Pero también es verdad que tiene el riesgo de. Pero hay complicaciones como esto, y no sé para la protección normal. Y al tener un sangrado, puede perturbar el flujo del líquido suprarraquídeo y provocar un crecimiento de ventrículos lento, ¿no? Que hace que el paciente, digamos, pueda desarrollar inclusive un síndrome inicial, como si fuera un Alzheimer. Pierde la concentración, la memoria, se torna deprimido, apático. Y si ustedes indican un antecedente de hemorragia subarachnoidea o de meningitis, algo que perturbe la circulación del globo subarachnoideo, piden una tomografía. Y si encuentran esto es una demencia curable. Porque si es una demencia provocada por esto, un acúmulo de líquido encefálico normal, es un encéfalo que no tiene vómitos o infantilidad, sino va creciendo poco a poco y ahí se queda. Pero provoca atrofia cerebral. Le ponen una válvula y el paciente se recupera. Ya comienza a concentrarse mejor, una demencia curable, imagínense. Muy, digamos, importante no dejar pasar estas cosas. Imagínense condenar a un abuelito a decir no, tiene una angustia. Y olvidamos de que hace, digamos, un mes tuvo una recaída y de repente tuvo una enfermedad postraumática y esto también puede haber provocado una tomografía, su válvula y se recupera. A ver, en pacientes con hemorragia subarachnoidea grado 1 al 3, la cirugía debe considerarse preferentemente en las primeras 72 horas, más de 2 semanas, las primeras 24 horas, solo 6 espaldas. ¿Quién dice la una? La C. La C. Es correcto. A pesar que dijimos que finalmente y hacer hasta las 72 horas, pero la verdad es que cuanto más nos alejamos de las 24 horas, el costo-beneficio se pierde, ¿no? Se pierde. Y la diferencia entre las 24 y las 72 horas hace que el costo-beneficio se pierda. Muy bien. Preguntas, comentarios, minutos. Ahora, sé que hay condiciones, una clínica, ¿no? O sea, un paciente que ingresa con aguda, y usted le dice, tengo que hacer una punción lumbar, y le dice, no, yo quiero que me haga una resonancia. Pago lo que sea. Pues puede hacer resonancia, pero intenta advertirle. Por eso un examen no invasivo, porque claro, si la resonancia no es un aneurisma, podrías asumir que no es eso, tratémoslo como si,
pero estrictamente en relación con la novedad de la persona. Es una condición muy especial, pero también recordemos que en nuestro marco normativo existe también la autonomía del paciente para decir yo no quiero una persona. Ahora, como médico, si se corre el riesgo de la vida del paciente, puedes incluso asumir la responsabilidad de hacerlo por una noticia meningitis, ¿no? Ahí, por ejemplo, es difícil que alguien se convenza que no le hagas penetración lumbar si tienes noticia meningitis. Pero con una marcación de novedad, sí es verdad que a veces alguien puede decir, no, yo quiero una resonancia o lo que sea, etc., ¿no? Y ahí no es que por no hacer la función vaya a complicar al paciente, ¿no? O sea, voy a quedarme con una duda diagnóstica que podría ser evitada. Pero si dices hemorragia de la gravedad, función normal. Meningitis y hemorragia de la gravedad son dos indicaciones de función. Para todo lo demás es opcional. Sí, hay otra pregunta, creo que sí. Sí, usted mencionó dentro de lo que era la complicación del resangrado que se podía evitar con cirugía o embolización. ¿Se puede evitar o sería el tratamiento de la... Es un tratamiento, tan igual como la cirugía precoz. En la cirugía precoz se busca hacer el clipaje del aneurisma. O sea, es una pelotita que llena de el grama y a ese aneurisma se desinfla. Luego que se desinfla, ya la arteria nuevamente quede con esto. Y eso es lo que hace, digamos, la operación. Y, digamos, en el caso de la embolización, entra por un catéter, generalmente por vía femoral, sube como si fueras a ver corazón, pero tú lo puedes dirigir al catéter y llegas hasta el cerebro. Entras por la carótida, llegas a la siliana, donde esté, ¿no? O puedes entrar por la vertebral, ¿no? Y irte al tronco vacilar. Y una vez estás ahí, ves el aneurisma, porque lo tienes ahí, digamos, ya identificado, y sueltas el embolito en la cabecita del aneurisma, entonces lo clipas por dentro, lo embolizas propiamente. Igual, el efecto es el mismo, el aneurisma ya está cerrado. Sí, sin duda es una excelencia alternativa. Incluso, bien usted, para el grado 4, ¿qué es lo que suele hacer? Muy bien, chicos, entonces nos vemos el jueves. Nada. No sé.